cordial saludo a toda la teleaudiencia de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. Estamos acá en el Hotel Soratama, en donde en otras oportunidades hemos también compartido con el representante a la Cámara por el Partido Verde, Alejandro García Ríos, en otras oportunidades en las que hemos hablado de política y en las que hemos sido observadores del devenir del Partido Verde, que ha sufrido una estruendosa derrota en las elecciones que han transcurrido el pasado 29 de octubre. A la alcaldía de Pereira, Consejo Municipal, obtuvo algunas curules, pero queremos precisamente invitar a Alejandro García para que hagamos un análisis de lo que pasó y de lo que puede llegar a suceder en el futuro próximo en materia política electoral en el departamento de Risaralda. Alejandro, gracias por compartir este momento aquí con Puntos de Vista. Gracias a usted, hombre Quiroga, por este espacio, por esta invitación y porque creo que es importante posterior a elecciones hacer análisis con autocrítica, con reflexiones, pero también contando un poco nuestra mirada. Así que creo que, si bien es cierto, esperábamos más, esperábamos mejores resultados y a la alcaldía de Pereira no nos fue bien. Hay que indicar que sostuvimos 2 curules que teníamos con una nueva en el Consejo de Pereira y que a nivel departamental pasamos de tener 6 consejos a tener 8. En esta ocasión logramos abrir espacios con 2 consejos, entre ellos uno de oposición en Quinchía, donde Mauricio Ladino fue la segunda votación a la alcaldía. También tuvimos una candidatura importante en Belén de Umbría con Oscar, pero allí llegan 2 concejales y también comienza un proceso allí verde en Occidente, que es tan difícil, donde los partidos tradicionales llevan tanto tiempo. Y sostenemos la alcaldía de Santa Rosa, que además yo quería que en la conversación que teníamos reflexionáramos qué alcaldía del área metropolitana o de ciudad importante continuó. Yo desde mi análisis creo que ningún candidato del alcalde saliente pudo llegar. Ni tampoco la gobernación. Ni tampoco la gobernación. Sí, ¿hubo un cambio electoralmente hablando? Claro que sí, pienso lo mismo. Entonces la gobernación, un candidato cercano al gobernador Tamayo no lo logró. En la alcaldía de Pereira, quienes llevaban 8 años en el poder no pudieron continuar. Lo mismo sucedió en la alcaldía de Dos Quebradas, sucede en la Virginia. Sin embargo, en las principales ciudades, el único partido que conserva la alcaldía es el Verde. Entonces logramos sostener la alcaldía de Santa Rosa, las 2 curules al Consejo de Pereira y crecer un poco. Hay un mensaje encerrado ahí, Alejandro, eventualmente en el sentido de que los electores no quieren continuismo, o quieren 1 y 2 alcaldías, pero no 3 alcaldías. ¿Es lo que podría quedar encerrado allí después de este mensaje? Claro. Por favor. Hola, bienvenido al Parque Consotá, tu punto de encuentro para la diversión familiar. Goza de un recorrido lleno de aventura y recreación, donde tendrás momentos inolvidables. Porque lo mejor de la diversión lo vivimos en el Parque Consotá. Muévete sin ruido y sin emisiones, con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira, el futuro es ahora. Parecería que hubiera un castigo al continuismo, porque pues hay desgaste político, hay desgaste de poder, hay muchas cosas que van en contra del continuismo. Cuando uno creería que por el hecho de tener usted, por ejemplo, Juan Pablo Gallo, para ser más concretos, fue alcalde con una votación sorprendente, más de 120.000 votos, después bajó a 60.000 con Carlos Maya, y uno diría, bueno, con un poder político como el que tiene Gallo, senador de la República, 2 representantes a la Cámara, unión del Partido Liberal, tiene que salir alcalde Michael Lopera. Entonces, si hay un voto de castigo allí, ¿a qué cree usted que obedece ese voto de castigo? Lo primero, yo sí creo que hubo un voto de castigo, y lo segundo, considero que es natural. El poder desgasta.
Y cuando el poder está, y eso es lo bonito de la democracia, el poder está en unas manos, luego se devuelve y es oscilante. En Pereira, si uno hace análisis, nunca ha habido, o por lo menos no que yo tenga recuerdo, seguramente usted recuerda más, grupos políticos que estén más de 2 periodos, por lo menos no en el momento reciente. Inclusive Soto logró en su momento 2 periodos con Israel, luego con Enrique Vázquez y no pudo un tercer periodo. Esto sucedió con Juan Pablo Gallo, que de alguna manera es una figura similar a lo que en su momento llegó a ser Soto. Enrique Soto, Carlos Enrique Soto, y más atrás Juan Guillermo Ángel, y más atrás Oscar Vélez Marulanda, y más atrás Camilo Mejía Duque, en condiciones electorales y de política muy distintas, por supuesto, Segura. Porque una cosa es a partir de la elección popular de alcaldes y gobernadores y concejales y diputados, y otra cosa es lo que ocurrió en la época del gamolanismo, como se le llamó, el cacicazgo, que parece ser que cambió en el papel, en la ley, pero no en la mentalidad de los dirigentes políticos, y allá es donde yo quisiera llegar, porque ese sí es digno de un análisis mucho más profundo. O sea, lo que se está diciendo es que el senador en su momento, Enrique Soto, el poder era él, el poder soy yo, y yo no suelto el poder, y soltaré el poder, como lo anunció de pronto en la Plaza Cívica, diciendo que después de que sacara 80.000 votos al Senado, mira, a ver cómo iba a repartir. Pero mientras tanto, el senador Soto, hay que decirlo, además es de dominio público, por lo menos en los estratos políticos, tenía el control de los órganos de control, Procuraduría, Contralorías, tenía poder formal con la curul del Senado, tenía poder formal con el poder real, con la disposición de presupuestos, tenía alcalde, tenía alianza con el gobernador, o sea, tenía un poder muy fuerte. Y uno dice, bueno, si el poder existe para administrarlo, o está mal administrado, o hay arrogancia, que es de lo que la gente habla, hay un exceso de soberbia, y como decían los griegos, cuando los dioses quieren castigar a los hombres, los vuelve soberbios, y en la soberbia se pierde. La derrota es inevitable en la soberbia, no solamente en la política. Ha pasado en el deporte, pregúntele a James Rodríguez, por ejemplo. Sí, que claro, lo ve uno más humilde hoy, ¿cierto? Sí. Claro, yo creo que igual es natural esto del poder y es natural que cambie, es necesario que cambie de manos. Inclusive es necesario que haya controles, que haya separación de poderes. Usted ahorita lo comentaba de los órganos de control y creo que es fundamental que buscar que esto... Nosotros tenemos una frase y es, inclusive cuando nos dicen sobre los partidos políticos, de por qué hay tendencias adentro de los partidos políticos, por qué se piensa distinto. Creemos que eso es lo natural. Cuando se quiere que se piense igual, no se está en un partido político, se estaría en una secta. Entonces es natural en la democracia esos cambios, es natural dentro de los partidos esos procesos. Nosotros estamos muy contentos de hacer. Pues usted me conoció a mí en Pereira, cómo vamos en la Sociedad de Mejoras, y recientemente candidato a la alcaldía de Pereira hace 4 años, que es de pronto lo que deja la vara alta para medirnos en esta elección. Sí. Cada contexto es distinto. Claramente la alcaldía esperábamos al menos un proceso similar al que hicimos hace 4 años, pues las condiciones nacionales no son las mismas. Hoy yo creo que hay que desmarcarnos con más fuerza del gobierno nacional. El partido y nosotros, por lo menos los representantes y muchos del partido, no somos de izquierda, somos de centro. Consideramos que hemos de cuidar ese centro. En lo que se pueda y se deba acompañar, lo hacemos. En lo que no presentamos los reparos. Pero además lo segundo que creo que nos pasó como partido, puntualmente en la alcaldía de Pereira, porque no se reflejó en la lista al Consejo de Pereira, que crecimos en votos. Puntualmente en la alcaldía de Pereira tuvimos un tema, y es que el partido tiene unos mecanismos internos de selección. Los partidos son diversos, lo decíamos, tiene tendencias distintas y permite que las personas participen. Y unos mecanismos en esa participación. Esos mecanismos son consenso, consulta pública o encuesta. No hubo consenso entre las candidaturas que se dieron acá, y lo que se llega a un acuerdo en el partido a nivel nacional, contratado por la dirección nacional, el presidente del partido, no solo para Pereira,
sino para varias ciudades del país, como lo fue Armenia, Medellín, Villavicencio, Tunja, creo que también estuvo de la allí, consulta, entre la otros. encuesta. Se contrató una encuesta en paquete con el Centro Nacional de Consultoría, conocido por todos, y esa encuesta era el mecanismo que iba a dirimir esa diferencia en democracia interna, que para nosotros es algo natural y legítimo. El problema fue en no resolver las diferencias internas, en pensar que a mí me sirve el mecanismo en la medida en que yo salga o resulte ganador o ganadora. Y creo que allí este partido tan nuevo debe resolver con más madurez las cosas. Entonces, claramente, cuando Nancy no resulta elegida en la encuesta, dice que fue y engañada. sale que fue engañada, que le fue comprada, yo creo que hay que también desmentir eso. Yo no quise salir en campaña porque sentía que esas diferencias afectaban los procesos electorales, pero creo que es momento de decir, uno, fue una firma nacional en un proceso nacional contratado por el partido que costó un dinero importante, que es un mecanismo previsto en los estatutos y que se aplica, y que lo ideal es que en los resultados nos acompañemos. Cuando Nancy pierde la encuesta, sale y cierra la puerta, sale del partido, va a acompañar otros procesos, habla más de Nancy que del partido. El partido surtió su proceso. Entonces yo sí creo que eso fue otro problema, que hablando acá de temas por resolver es otra de las cosas que nos sucedió. Lo que usted está diciendo es que Nancy está equivocada o se equivocó y juzgó mal el resultado de la encuesta. Es que era una encuesta al que si usted y yo nos sometemos a un mecanismo, puede ser lanzar una moneda, uno acepta los resultados del mecanismo, no sale diciendo, es que la moneda no cayó como quería o había un problema con la moneda, más cuando tú haces parte de un partido político que fue el proceso el que contrató, y eso sí, más que se equivocó, no, sí hizo daño el proceso. ¿Hizo daño? Sí hizo daño el proceso. ¿Qué tanto daño? O sea, pues poderlo determinar el bajón de la votación a la alcaldía de Pereira con Diana Osorio como candidata, que no corresponde al resultado que usted obtuvo en el 2019 de 27.000 votos, para bajar a ¿cuántos? 5.000... como 6.000. 6.000 votos, redondeando la cifra, que ni siquiera pasó el umbral para poder hacer el recobro yo creo que son muchos factores. Está el factor de la candidatura, del momento, del contexto nacional, de la posición del partido, de la división que hubo a raíz de la encuesta y el no respeto de los resultados. La ciudadanía esperaba más unión. Creo que simplificar un problema es sencillo y es de alguna forma un camino. No, pero sí es simple explicarlo. Pero esos son varios factores, o sea, es multifactorial lo que le quiero decir. Pero déjeme, le hago un comentario, porque estamos justamente aquí en el Hotel Soratama, donde a principios del año las dos fuerzas del Partido Verde, porque hay dos fuerzas que son la fuerza del parlamentario Alejandro García Ríos, aquí presente, y la de Carolina Giraldo Botero, se sentaron en dos mesas, una mesa acá, la otra mesa acá. Alejandro García con sus dos candidatos, Diana Osorio y Raúl Murillo, y a este lado la representante de la Cámara, Carolina Giraldo, con sus dos candidatos, Esteban Gañán y Nancy Henao. Y dijeron dos cosas que las tengo escritas, ¿cierto? Porque nunca las he podido olvidar, ¿cierto? Dijeron, hay dos cosas, la dijeron los dos, y la repitieron los precandidatos. Primera, no podemos volver a repetir la experiencia negativa del proceso de selección de candidatos del 2019, donde terminó usted como candidato y hubo una desbandada del resto. Meneses por un lado, el otro por el otro lado. Meneses fue candidato al Consejo, igual que Oscar Cruz. Pero hubo una desbandada y hubo unas divergencias allí es decir, se rompió la unidad del Partido Verde en ese momento y usted tuvo que salir a hacer un trabajo muy suyo. Esos 27.000 votos no se le atribuyen sino a usted nada más. Obviamente tuvo un equipo detrás. Sí. Y la segunda cosa que se planteó en esa reunión del Hotel Soratama aquí, en el lanzamiento de la candidatura, era primero que no podían volver a repetir la experiencia negativa, ¿cierto? Y la segunda, que fuera lo que fuera, sí o sí, si el Partido Verde no era el opcionado para poner candidato a la alcaldía de Pereira, había que buscar una unión de los grupos alternativos. Y ni lo uno ni lo otro. Claro, nosotros, pues lo primero es que hay que organizar la casa. Y lo que yo le decía, internamente debemos aprender
a trabajar desde lo distinto. Como le decíamos, un partido político no es una secta donde todos tienen que pensar igual, pero además de construir con el distinto, inclusive dentro del equipo pensamos diverso, y es natural eso. No todos están en la misma posición frente a una reforma o la otra. Lo que tenemos que buscar es que eso se tramite internamente, y lo que sucedió en esta campaña fue que no se tramitó internamente esas diferencias, se expusieron públicamente, y eso generó un nivel de desgaste grande. Pérdida de confianza. Claro, eso genera la credibilidad de cosas. se derritió, pues por lo menos, literalmente hablando. Yo creo que además el tiempo fue demasiado largo, ese proceso desgastante a tal extremo que la gente decía, bueno, esto no van a sacar candidatos. Eso se volvió como si nunca pudieran ponerse de Pero acuerdo. fue un tiempo que salió así a nivel nacional. Digamos, donde no hubo consenso a nivel nacional en el mes de mayo, se acordó que el mecanismo era la encuesta, se aplicó en el mes de junio. Sí, pero para Pereira no funcionó. Ahí faltó autonomía local. Para Pereira no funcionó. Pero a mí me gusta que sea nacional, porque ahí muestra usted independencia o imparcialidad. Pero la tensión que hubo localmente fue diferente a la tensión que hubo en otras partes del país, ¿cierto? Déjeme este mensaje importante y regresamos, porque tengo una inquietud muy, muy grande sobre la palabra secta. Usted está diciendo algo que me llama mucho la atención, y es que está diciendo que un partido político no es una secta, y una secta es donde un jefe político se siente, como el caso tuyo, o el caso de Juan Pablo Gallo, o el de Diego Patiño Amariles, que son los representantes y los senadores, se sienten estadistas en Bogotá y caciques en Pereira. Hablemos de eso en un momento. Nuestros productos siguen llegando al mundo entero. A través de la Gobernación de Risaralda, en alianza con Fidatec y la Embajada de Emiratos Árabes Unidos, 6 empresas con sello Hecho en Risaralda viajan a Dubái a cumplir con la importante misión comercial de abrir mercados internacionales en Oriente Medio para los productos del departamento. Mil gracias, gobernador Víctor Manuel. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Se sienten estadistas en Bogotá y caciques y gamonales en Pereira. Eso es lo que están diciendo de Juan Pablo Gallo, de lo que están diciendo de usted, lo que están diciendo, porque a usted se le reconoce, a mí me llama muchísimo la atención, Alejandro, ese tema. Se le reconoce todo ese liderazgo que está ejerciendo en el tema de la salud, el tema de las vías del Samán, de lo de la PETAR, que hicieron un acuerdo con el director de Planeación Nacional, algo importantísimo para la región. La gente lo sabe, pero no lo reconoce porque no están de acuerdo con el manejo político local. Y están diciendo eso. Yo no sé si esto le sirve a usted en el deber ser, en la filosofía profunda de la política que se practica muy poco, ¿cierto? Que dice, hay una arrogancia grande, hay una soberbia que no les permite ver lo que está pasando a nivel local. Y entonces son sectarios porque se hace lo que yo como representante de la Cámara digo, se hace lo que yo como senador Juan Pablo Gallo digo. O sea, había 11 candidatos o precandidatos en el equipo del cambio, pero es el que yo digo. Y ahí se molestó Jordanelli, se molestó fulano, sutano, mengano, y mire los resultados, que a pesar de tener 7 partidos, 7 movimientos políticos distintos, casi no alcanzan la votación que había logrado Carlos Maya en la elección anterior, con todo el poder en la mano. Entonces, algo está pasando en el deber ser de la política local. Yo creo que hay que contar de cómo fue el proceso acá, porque acá es distinto a como ocurre en el Partido Liberal. Ajá. Acá, primero eran 4 precandidatos del partido. En el caso nuestro, con Diana y con Raúl, no lo decidió una persona, así como ser el cacique. No, antes de la encuesta hicimos un foro, no sé si tú lo recuerdas, Sí. donde se invitaron a 100 personas aleatoriamente que son cercanas a nosotros. Se buscó una urna
con la registraduría y hubo un voto secreto donde después de escucharlos en sus exposiciones, en su mirada de ciudad, se eligió por equipo cuál consideramos era mejor candidato a la asamblea y cuál consideramos en ese momento era la mejor candidata a la alcaldía. Eso no fue una decisión de Alejandro García. Y dentro del Verde tampoco fue una imposición lo de Diana, como se ha querido mostrar. Aunque conté ahorita que hubo un proceso de una encuesta que está en los estatutos, que fue contratada por el Partido Verde a nivel nacional, no acá por nosotros o por las candidatas, y que fue contratada en bloque para resolver en democracia esas miradas distintas, esos procesos internos dentro de los partidos. Eso funciona en todas las partes. Imagínense en Estados Unidos, donde son solo 2 partidos y salen de cada partido 6, 7 candidaturas. No, yo lo entiendo. Eso debe resolverse. Lo que tenemos que buscar es que se respeten los mecanismos y se trabaje en conjunto. No es si no soy yo, no es nadie. Pero eso, bueno, hay que seguirlo trabajando. La conclusión para terminar esta parte del programa y arranquemos con una segunda parte que vamos a publicar posteriormente. La conclusión podría ser, y si me equivoco me corrige, Alejandro García Ríos, representante de la Cámara del Partido Verde, no es el sumo sacerdote del Partido Verde en Risaralda. No. ¿Seguro? La conclusión es que no, hay personas distintas y es natural, inclusive dentro del equipo. Pero entonces Carolina Giraldo sí es suma sacerdotisa. No, tampoco. Acá está, ella está con nosotros, hay varias, somos distintos. Sí. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros que de pronto ha generado incomodidad? Nosotros buscamos en la campaña de alcaldía, yo quiero estas 3 reflexiones compartirlas, me parece valioso. Una. Nosotros entendemos la política como un ejercicio de liderazgo. Un ejercicio de liderazgo que saque lo mejor de las personas, Eso es porque necesario. a veces la política saca cosas difíciles. Lo segundo es construir con el distinto. Y se debe construir con el distinto, adentro y afuera. Carolina afuera, Carolina adentro y Gallo afuera. Con Merey, Gallo, con Merey. O sea, usted nos ha visto cuando tenemos que defender los proyectos regionales. En la misma foto. Estamos todos trabajando por En la Risaralda. misma foto, sí. Y construir ese las tema de las diferencias. vías del Samán va a generar mucho empleo. Es que son 300.000 millones de pesos de En inversión. la PETAR, en el Todo Parque eso. San Mateo. Yo creo que es casi 1 billón de pesos o más de 1 billón de pesos para los próximos 2 o 3 años de ejecución en el departamento de obras, de infraestructura, que genera empleo, bienestar social, muchas desarrollo, cosas. Y eso hay que conectividad. reconocérselo a la clase política de Risaralda. Ellos han estado apoyando ahí y usted ha sido como un articulador de ellos. Lo entiendo. Yo he logrado buscar eso. Entonces, lo primero es entender en la política de otras Con maneras. los distintos. Con los distintos. Ese es el segundo punto. ¿Y el Ese tercero? es el segundo. El tercer punto es, bueno, dijimos, sacar lo mejor de las personas, construir con el distinto. Y el tercer punto es inspirar nuevos liderazgos. Nosotros, a mí me abrieron las puertas del mundo de la política hace 4 años. Yo tangencialmente lo veía, me enamoré en la ola verde del profesor, un ex rector que era Antanas Mocus, pero yo lo veía y participaba de otras maneras. A mí me abrieron el mundo de la política porque yo entiendo los partidos políticos como una puerta grande donde cualquier persona, y eso lo ha hecho el Verde, pueda entrar. A Mocus no le dijeron, es que usted no ha sido concejal, no puede entrar, no puede ser candidato a la presidencia, porque usted viene a ser rector de una universidad. No, la política y los partidos deben permitir que ingresen. Y nosotros lo que hemos hecho también es eso, buscar que otras personas ingresen al mundo de la política. Necesitamos inspirar nuevos liderazgos. Nosotros demostramos en la campaña de la alcaldía hace 4 años, 1, que es posible lograr mucho con poco. 2, que de alguna manera no es necesario esa maquinaria, esos ríos de dinero para avanzar. La ciudad está preparada para tener opciones de opinión. La opinión se cambia, no se endosa. Pero eso lo no vimos. funcionó en esta campaña. No se endosa. En el 2019 sí, no se endosa. No se endosa. O sea, no hubo candidata. No, pues no sé, uno no puede decir eso. De pronto hubo otras opciones o pesó más fuerte en la opinión el voto castigo. Sí. Pudo haber pasado, porque lo grande acá es que Mauricio subió en 25.000 votos. Mauricio Más Salazar. o menos. Mauricio Salazar. Vamos a hablar de Mauricio Salazar, de Michael Lopera, vamos a hablar de qué se espera del próximo alcalde de Pereira. Yo quiero decir una cosa, Sí. antes de cerrar, por estaba hablando y es, a mí me abren la puerta a este mundo de la política, en el Partido Verde, y nosotros hemos buscado traer nuevos liderazgos. Quiero decir que Partido Verde hay para rato. Acá en nuestro partido, el año pasado, la consejera nacional de Juventudes, la representante joven a nivel nacional de Risaralda, es Carol Osorio, que fue candidata al Consejo de Marsella.
y actualmente es Juanita Castrillón, que hace parte del partido y fue elegida consejera municipal de Pereira por el Partido Verde. Nosotros hemos abierto puertas, pero eso también ha incomodado a algunas personas que han sentido equivocadamente que un partido político es de su propiedad. Y esto debe ser, como le hemos dicho, de puertas abiertas para que la ciudadanía participe. Encontramos muy buenos tesoros, como el caso de Héctor Hernández, una persona que ha sido activista en el tema animalista por 14 años y llega al consejo. A veces, pues, a veces nos equivocamos, pero creo que vale la pena que entren nuevas personas. Como decía Camilo Mejía Duque, el viejo líder de la política liberal risaraldense, que los partidos políticos eran como las catedrales, que por una puerta entraban unos y por la otra salían los demás. Y así son, tienen que ser de puertas abiertas, tienen que ser unos partidos pluripensamiento, muy plurales, muy diversos, correcto. Vamos a grabar un segundo programa con Alejandro García Ríos porque tenemos unas inquietudes grandes sobre qué va a pasar, cuáles son las expectativas con el próximo gobernador de Risaralda que se posiciona el próximo 1 de enero, Juan Diego Patiño, y con Mauricio Salazar Peláez, el próximo alcalde de Pereira, inclusive el alcalde de Dos Quebradas y el alcalde de La Virginia, qué va a pasar con el territorio metropolitano y otros municipios del departamento de Risaralda.